Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo, como de costumbre, todos los sábados de estar con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy les traigo un tema trascendental para el presente y el futuro de la República Dominicana y tiene que ver con el sistema educativo nacional, especialmente el sistema de educación pública, la escuela dominicana, que se encuentra en estos momentos probablemente en una situación muy difícil que muchos consideran que es la crisis peor que ha padecido el sistema educativo dominicano en las últimas décadas. Y para tratar este tema con la calidad y la altura que el tema se merece, tengo tres grandes educadores dominicanos. A mi izquierda el doctor Julio Leonardo Baleirón, sociólogo, educador, profesor de INTEC, la licenciada Miriam Díaz, educadora de muchos años, y el licenciado Víctor Liria, educador y director del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. Así que muy buenas noches, damas y caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, realmente estamos en una situación de crisis tan profunda como pocas veces lo hemos estado en el sistema escolar dominicano. Hay razones para pensar que realmente estamos atravesando esa situación. Doña Miriam, las damas primero, por supuesto. En los años 80 dijimos que colapsó la escuela dominicana. Se habló de la década perdida. Sí, de la década perdida. Realmente, bueno, no me atrevería a decir que en este momento estamos peor. Bueno, pero estamos hablando de 43 años. Sí, exactamente. Lo que pasa es que en este momento no deberíamos estar como estamos, porque de los 80 para acá, cuando el país decidió que le iba a dar importancia a la educación, y de hecho se ha hecho, no como lo queremos, no como nosotros aspiramos, pero se le ha dado importancia a la educación desde principios de los 90, cuando se hizo el primer plan decenal. Entonces, con el esfuerzo que se ha hecho y con la inversión que se ha hecho, realmente el resultado es muy pobre. De verdad, estamos sumamente preocupados porque parecería ser que el sistema muestra una incapacidad sistémica para lograr avanzar en el aprendizaje de los niños, que es lo único que puede medir la calidad de la educación. Aquí se comete el error con frecuencia de que cuando se habla de calidad, yo he estado analizando los diferentes acuerdos a que se ha llegado, el acuerdo del 2014, entonces, por la calidad de la educación. Pero cuando tú vas al renglón de cuáles son los acuerdos que se llegan, lo que se hace es identificar como calidad mejoría de salario, mejoría de escuela, libros, etcétera, etcétera. Pero no la enseñanza en sí misma. Pero le puedo asegurar, porque he estado revisando en los últimos tiempos, porque más que docente, yo soy investigadora del tema educación, todos los planes educativos y los acuerdos educativos, ninguno plantea una meta específica de avance. El único documento nacional que plantea una meta es la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Y qué pasó con el plan decenal entonces? Bueno, hay muchas cosas ahí en el plan decenal. Cuando digo una meta, lo que estoy diciendo es que no se dice, si nosotros estamos en 3.5, deberíamos llegar a 4 en 2 años, a 6 en tantos años. O sea, nosotros no tenemos el maestro dominicano, la escuela dominicana, el ministerio dominicano, no funciona con metas. Cuando un presidente designa a un ministro en un país donde se le da mucha importancia a la educación, sencillamente el ministro tiene que rendir cuentas de un avance en términos de medición específica. Si nosotros vamos a las escuelas, vemos que hay mejoría en muchas cosas, pero el avance en el aprendizaje de los niños está pendiente. Es decir, la carne no está. ¿Dónde está la carne, en todo esto? Sí. Mira, yo creo que la crisis de esta vez, que también es una crisis que no es de hoy, para mí es una crisis histórica, pero que hoy se ha manifestado
en toda su dureza. Y para mí lo más complicado, de hecho, es que es una crisis que nos las pone de relieve la propia autoridad de educación, como es el ministro de Educación, cuando él dice que él no tiene autoridad en la escuela. Para mí eso es lo más grave, que el que tiene la autoridad me dice a mí, no tengo la autoridad, y quien no la tiene es quien la tiene. Para mí eso es la manifestación de la crisis más complicada del presente, de la presente época. Sí, es una ausencia total de liderazgo en el sistema. Es una ausencia de liderazgo y eso tiene consecuencias, eso tiene muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿quién le da el norte a la escuela? ¿Quién le proporciona el sentido a la escuela? ¿Quién es el que le da, digamos, la visión de hacia dónde, de futuro de la escuela? Tiene que ser la autoridad principal del ministerio. Es el que tiene la potestad para brindar esa visión de lo que es, digamos, la escuela dominicana. Y a mí, cuando yo oí esa declaración, y de hecho escribí sobre eso, a la verdad que me preocupó enormemente. Es una crisis que no es de ahora, porque ese problema, eso que señaló él, para mí lo más complejo, que él mismo haya admitido públicamente, eso para mí es un tema muy serio. ¿Cómo puede ser que quien tiene la autoridad no la tiene y que el que no la tiene es quien la tiene? Eso es complicado. Ahora, es evidente que en cada plantel los responsables del buen funcionamiento de ese plantel son las autoridades del plantel. El director, los profesores, el subdirector, los inspectores. Debería ser, porque yo te puedo decir a ti, en mi experiencia personal, y yo creo que Víctor tiene una experiencia también porque él fue director de una escuela y conocedor de muchas cosas, pero yo recuerdo estando en una actividad de una regional de este país, que me invitaron a dar una charla a los profesores, y había muchos profesores, y yo hice una pregunta sobre cómo marcha en esa regional, cómo marchaba el programa que tiene que ver con la formación continua de los profesores en el aula, la formación continua del maestro, ¿no? Y me pide la palabra un director que al mismo tiempo era el presidente seccional del sindicato, y él dice, ese programa aquí no se va a implementar. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo que no se va a implementar? Si ese es un programa que va a favorecer a los niños porque va a favorecer a los maestros. Sí, pero aquí no se va a aplicar. Y no se aplicó. ¿Y cuál era su argumento? No se va a aplicar ese programa. Y sencillamente en las escuelas de esa regional no se aplicó. Bueno, entonces la situación es peor de lo que uno puede imaginarse, ¿no? Yo quiero hablar de la arista del liderazgo que ustedes han mencionado. Precisamente ahora nosotros estamos trabajando en el programa Formando Líderes Educativos en ese componente, y nosotros estamos trabajando en unas 7 palancas que mueven el liderazgo centrado en el director. Bueno, precisamente yo vengo hoy de visitar unas escuelas donde estamos grabando unas evidencias de cómo se manifiesta, y yo estaba en un liceo en Caballona, en un contexto donde la violencia era lo que primaba en esa escuela, y solamente con trabajar la cultura estudiantil, la cultura de los estudiantes, donde la directora y los coordinadores de esa escuela decidieron ellos definir la cultura de la escuela. Claro, es algo promovido, enseñado, aprendido con técnicas. Ellos han cambiado el panorama de esa escuela, porque en la escuela dominicana ha venido pasando que los estudiantes están definiendo la cultura de la escuela. Pero si los líderes son capaces de definir esa cultura, otra cosa va a pasar. Estuve también en una escuela, estoy poniendo ejemplos concretos, donde los niños de primer grado, hace 2 años, 1 o 2 salían alfabetizados de primero, que es una de las cuestiones que menciona el ministro, que los niños no están aprendiendo ni a leer ni a escribir, y ya sabemos que llegan hasta la secundaria sin saber leer. Y nosotros nos hemos puesto la meta de que los niños tienen que leer en primer grado, alfabetizarse en primer grado, porque el sistema educativo con las reformas relajó
la meta de alfabetizarse en primero a que tenían 3 años para alfabetizarse y los maestros malinterpretaron eso. Ahora, si resumiéramos los factores que inciden en el descalabro del sistema educativo, ¿cuáles serían ellos principales? ¿Cuáles son las razones por las que la calidad de los maestros, los pensum, la falta de planteles escolares, las condiciones materiales en que se imparte docencia, ¿cuáles son realmente los factores primordiales en esta crisis? Mire, la educación es una actividad social compleja, está influida por una gran cantidad de otros subsistemas, el sistema social, económico, cultural, tiene esa complejidad. Pero yo, al cabo de los años y viendo la situación terrible que hay en este momento de autoridad, más que de liderazgo, fíjense, yo creo que decir que hay una situación de liderazgo es hasta no llegar ilusorio, eso es hasta ilusorio. Es un tema de autoridad. Yo escribía en estos días en un artículo que a mí me ha dado pena ver a el ministro Ángel Hernández, una persona que conocemos desde hace muchos años y que es una persona de mucho carácter y que no entendemos la situación por la cual él sale en una rueda de prensa lamentándose cuando él representa a la autoridad nacional que es el ministerio y debe tener, suponemos nosotros, todo el apoyo del presidente de la República para él rescatar a la educación pública. Entonces, por encima de todas las otras cosas que se puedan señalar como formación de maestros y todo, que ya ese es un mundo de problemas ahí, yo lo califico como un secuestro. Un secuestro, yo digo que los niños de la escuela pública y sus familias están siendo rehenes de un sistema donde los dos actores principales que deberían trabajar para mejorar la educación no lo han hecho. Por un lado el ministerio, porque no es porque el ministerio no haga un montón de actividades y de cosas que hay que hacer, es porque el ministerio ha cedido la autoridad que le da la Constitución de la República y que le da el país para ser quien rija la educación. Y ha cedido esa autoridad. A la ADP, supongo. Sí, pero la ha cedido de mala manera, porque la misma ADP y todo el mundo dice que es un sistema centralizador, autoritario y todas esas cosas, pero mentira. O sea, hay una contradicción de que es centralizador para hacer cualquier diligencia o para cualquier cosa burocrática. Pero, por otro lado, las escuelas, como ya ustedes mismos han señalado, ahí cualquier director o cualquier maestro o cualquier seccional del sindicato está haciendo lo que quiere. Entonces, por un lado, tenemos un Estado que no está cumpliendo en defender a quienes no pueden ir a una escuela privada, sino que tienen que ir a la escuela pública y garantizarle un servicio público de calidad, y un sindicato que ha ganado cada vez más poder, porque el ministerio actúa como su agente de retención, o sea, quien les retiene todos los recursos que le llegan al sindicato es el ministerio, sin que la ley lo obligue a hacer eso, porque no está obligado por ninguna ley a ser agente de retención. Incluso en la cooperativa de los maestros, cuando hay maestros que ni siquiera cobran, porque todo lo empeñan en la cooperativa. Y el sindicato no se mueve absolutamente nada. El sindicato decide cuándo se van a abrir las clases
y dice, no, en esa fecha no. Yo llamo a los maestros a que se abran en tal fecha, a que se cierren en tal fecha, a que si hay se suspenda en tal otra, a que se haga esto. Señores, y un factor, ustedes no han visto cómo pasa la televisión, las escuelas cerradas el día que el sindicato dice que no hay docencia. ¿Por qué la escuela está cerrada? Al menos, vamos a suponer que el sindicato es tan poderoso, pero al menos el director, el personal administrativo, el personal de apoyo y toda esa gente deberían tener su escuela abierta ahí. Ahora, ¿por qué ellos responden a una suspensión de la Asociación de Profesores? Bueno, ahora, doña Miriam, la radiografía que usted ha mostrado del sistema educativo dominicano parece indicar que estamos hablando de un moribundo. El sistema está moribundo. Está al borde del sepulcro, como... No, él está vivo, pero distorsionado totalmente. O sea, sí, pero lo que usted dice, lo que usted señala, es aterrador. Sí. Estamos hablando, es aterrador, estamos hablando de prácticamente de un sistema que no funciona. Mira, Miguel, yo creo que lo que nos describe Miriam es una realidad que ni siquiera es una realidad de hoy. Hoy se ha complicado mucho más. Ahora, desde la salida de la tiranía trujillista, la escuela se convirtió en el espacio fundamental de la actividad política. Yo estudié en escuelas públicas. Yo también. Y en la escuela pública los grupos de izquierda siempre tenían un activismo fuerte dentro de las escuelas. Yo estudié en la República Dominicana, yo estudié en la Argentina, estudié en la Salomé Ureña. Y eso era acopado por los grupos de izquierda. Pero eso que pasó en esa época se mantuvo a través, por ejemplo, yo lo digo de esta manera, a través del sindicato. El sindicato responde a cuestiones políticas. No es una cuestión meramente de intereses que tiene que ver con los beneficios de los maestros, no, responde a intereses políticos. Hay un detalle que para mí resulta muy curioso. El gobierno de hoy es el gobierno tal, de tal partido, entonces los maestros aprendieron que lo que hay que hacer es elegir una junta directiva del partido contrario. Cambió el asunto en las elecciones, entonces los maestros que se la saben todas, vamos a elegir ahora una directiva nueva, pero que es del partido que está en la oposición. Y tú sabes lo que eso significa. Por ejemplo, ahora mismo, ¿quién dirige la ADP? Lo dirige la facción de oposición. Son dirigentes. Ahora, el paciente moribundo que doña Miriam pintó, usted lo acaba de matar. Pero te voy a decir algo más. Entonces, ¿qué sucede? Que uno de los grandes problemas que ha pasado en la educación dominicana tiene que ver con el tema de la discontinuidad de la política. Óyeme, es que basta con que cambien el director, o cambien el ministro, o cambien el partido de gobierno, cuando tú vienes a ver, las políticas se desconocen. Entonces, ¿cómo tú esperas que un país en materia educativa pueda avanzar si cada vez que hay un cambio, todo lo que se decidió, que costó muchísimo, se interrumpe? Ahora, es evidente, y la pregunta va al señor Liria, es evidente que una de las causas del descalabro del sistema educativo es que cambiamos grandes maestros, grandes profesores por sindicalistas, ¿no? Que esos son los que hoy imparten docencia. En el instituto que usted dirige y del que forma parte... No, hay una rectora ya, yo dirijo un departamento. Bueno, pero en el departamento que usted dirige o en la institución de la que usted forma parte, ¿qué puede hacer para mejorar esa actitud? Porque aquí hay un problema de actitud también, ¿no? Por lo que ustedes dicen ambos. ¿Qué se puede hacer? Porque aquí lo que falta es una actitud, una entrega a la escuela, es lo que hace falta. Mire, parece ser que en la escuela dominicana el elemento que llamamos vocación empezó a desaparecer hace años con la crisis de los 80, ¿verdad? Y entraron al sistema muchas personas ya por razones económicas, sociales, las que fueran, y se perdió algo que es la responsabilidad con los resultados. Cuando yo fui maestro, por ejemplo, de primer grado... Licenciado, permítanos hacer una pausa, porque no quiero interrumpirlo cuando usted entre en detalle sobre lo que va a decir. A los amigos televidentes, continúen con nosotros, regresamos después de la pausa.
Bien, estamos de regreso en el debate de la semana. He estado hablando con 3 destacados educadores e investigadores del sistema educativo dominicano sobre las causas que mantienen el sistema educativo deprimido, para llamarlo de una manera. Al final del segmento anterior, el licenciado Liria hablaba sobre, en respuesta a una pregunta mía, hablaba sobre la manera en que los profesores pueden contribuir a mejorar el sistema. Exacto. Le decía que algo tiene que ver mucho con la responsabilidad. Y usted hablaba de vocación, que ya no existe. Existe muy poco, pero usted tiene un compromiso con el trabajo que asume. Supóngase, a mí me entregan 30 niños de primero. ¿Cuál es la meta que yo debo fijarme con 30 niños de primero? Es alfabetizarlos en lenguaje y en matemáticas, ¿verdad? Debe ser la meta, pero la escuela actual lo está enviando a segundo, a tercero, a cuarto, a quinto infinitamente sin lograr eso. Wow. Eso tiene mucho que ver con cómo hemos distendido las cosas. Pero voy a la pregunta que usted hizo. Nosotros desde el programa estamos mirando que los directores de escuela tradicionalmente se han venido formando en asuntos más relacionados con lo administrativo que con lo pedagógico. Los programas de formación de directores que hay, las maestrías, las licenciaturas que habían, tocaban mucho ese punto, pero no lo habían desarrollado en lo pedagógico. Y el director, ¿cómo apoya al maestro a desarrollarse a sí mismo y a velar porque la calidad de lo que ocurre en el aula sea efectivo? Y más aún, cuando se desconcentran los fondos, los directores centran mucho su atención en manejar esos chelitos que llega a la escuela y descuidan lo más importante de la escuela, que los niños aprendan. Y de velar porque cada maestro logre que ese muchacho aprenda en el tiempo que tiene que aprender lo que está destinado a aprender. Entonces, ese liderazgo del que estoy hablando, y retomo la palabra de liderazgo pedagógico, porque administrativamente tal vez lo tienen, excepto cuando el sindicato se lo quita, pero ya ustedes tocaron ese punto. Es lo que hay que despertar, porque el director de escuela generalmente no viene usando datos para ver cómo avanza el aprendizaje en su escuela. Es más, Leo Valerón, que es investigador y dirigió el IDEA hace mucho tiempo, sabe que los estudios hechos por Harvard, por McKinsey, todas las pruebas de leer se muestran dónde está la debilidad de la escuela dominicana. Los niños no tienen comprensión lectora, pero la escuela vive de espalda a esa realidad y no la afronta. Y esos son de los factores que nosotros queremos afrontar desde acá. Una alfabetización temprana, los colegios lo logran en preescolar. Ahora nosotros tenemos evidencia de que la escuela pública lo puede lograr en primero. Le pongo una muestra. Hay una escuela en Pantoja, y voy a decir el nombre para que el que quiera ir pueda ver, que es la Manuela 10. Tenemos otras, pero voy a mencionar esa. Ya nosotros evaluamos 3 veces este año a los niños la lectura en primero. De los 2 grados que hay, yo creo que ellos tienen 61 niños. En promedio, los niños de esa escuela leen 45 palabras en 1 minuto, con fluidez. Niños de primer grado. ¿Por qué todas las escuelas públicas no pueden lograr eso? Y es lo que hay que buscar, sistemas cómo se puede hacer eso. Ahora, ha habido un acompañamiento a los directivos, ha habido un acompañamiento a los maestros para que logren eso, y así lo estamos haciendo en escuelas de Santiago, escuelas de Monte Plata y escuelas aquí en Santo Domingo Este, que son puntos de prueba que estamos desarrollando para luego tener un esquema de cómo apoyar a otras escuelas a que lo hagan. Tenemos más escuelas desarrollándose en liderazgo, pero no podemos hacer puntos de prueba en todos los lugares porque pero el programa no tiene la capacidad. Si la ADP no se incorpora a ese esfuerzo, difícilmente se pueda generalizar o hacer universal ese esfuerzo. Y es la idea, de ahí que por eso el ministro no es actual la nos ADP pidió... que incorporarse son los maestros. Los maestros son Maestros. los que son, cada uno de ellos, contratados por el ministerio. Sí, pero, O sea, pero un todo el sindicato mundo no sabe... te exime de la sí, responsabilidad. pero eso lo sabemos y eso es lo correcto y usted tiene razón. Pero sabemos que en la práctica los profesores responden más a su sindicato que a la escuela y que al ministerio. Actualmente nosotros estamos induciendo
El IFODOSU tiene en mano la inducción, la dirección de la inducción de maestros, pero desde este programa estamos trabajando la inducción de los directores de nuevo ingreso y lo estamos haciendo a través de esta palanca. Son escuelas donde el director levanta la mano y todos los alumnos lo siguen. Porque hay unas técnicas estudiadas y nosotros estamos haciendo eso con una alianza estratégica con unas manejadoras escolares norteamericanas que manejan escuelas charter, donde la cosa, aún en Estados Unidos, esto que ustedes mencionan, el deterioro de la escuela se da. Pero hay formas de liderar esos procesos para cambiarlos y hacer que la escuela sea efectiva y hacer que los niños aprendan y que los maestros utilicen técnicas efectivas de enseñanza y que el director esté pendiente a lo que está pasando en su escuela a todos los niveles. He leído en numerosas oportunidades que un año que se pierda en el sistema escolar o un día que se pierda en el año escolar, se requieren 15 o 20 días para recuperar lo perdido, ¿no? Y que las transformaciones que pueden lograrse a través de una reforma del sistema educativo no es una cuestión de un lustro ni de 3 o 4 años, sino de una generación completa. Entonces, en vista de la crisis que estamos confrontando, ¿cuántos años necesitaríamos para transformar la educación y hacerla, diría yo, un arma para el desarrollo dominicano? En un ambiente de respeto de la escuela y de que la escuela haga lo que tiene que hacer, tú podrás decir, se tomará unos años y por supuesto, en un ambiente de irrespeto, no se va a tomar muchísimo tiempo más. Y eso es el gran problema. Es decir, es que vuelvo y reitero, yo creo que si el esfuerzo no es continuo, en un sentido, que todo el mundo se compromete en un sentido a hacer las cosas bien hechas, y no anteponemos los intereses particulares a los intereses de que los niños aprendan, las cosas van a funcionar. Pero mientras eso no funcione así, ¿quién me garantiza a mí que inclusive cualquier iniciativa que se pueda tener hoy día, que se quiera crear lo que se quiera crear, se quiera decir, vamos a impulsar, no sé, si seguimos con el caos con el que tenemos en la escuela, las cosas ahorita las abandonamos. Las vamos a abandonar porque va a ser imposible. Esas son escuelas con las que ustedes están trabajando. Sí, pero los resultados que nos acaban de dar en la evaluación nos dice a nosotros que la generalización de las escuelas, los resultados son bajísimos. No, son malos. Son malos. Si se sigue haciendo lo mismo, no se van a obtener otros resultados. Claro. Y fíjese algo que mencionábamos. Usted decía de que los maestros responden al sindicato. ¿Pero por qué? ¿Por qué no responden a su empleador, que es el Estado Dominicano a través del Ministerio? Porque es la única profesión donde no hay consecuencias para el fracaso. Pero usted lo dijo, por falta de autoridad. Falta de autoridad, o sea, pero es muy simple en cualquier profesión que nosotros tengamos y en cualquier empresa, en cualquier lugar. Usted tiene que rendir un trabajo, le van a hacer una evaluación y en función de esa evaluación usted o se va a quedar en el trabajo o va a progresar en ese trabajo. Entonces la carrera de maestro, que debe ser profesional, porque ya no debemos apelar tanto al tema de la vocación. Yo pienso que la vocación es algo que ya en gran medida corresponde al pasado. Lo que corresponde a la sociedad posmoderna es la profesionalidad. Usted es un profesional y usted tiene que rendir un trabajo. Si usted no lo rinde, usted tiene que irse. Entonces, el maestro no tiene ninguna consecuencia. Todos los aumentos salariales que yo conozco no se hacen por mérito. En conjunto. Sí, no por mérito. No por mérito, se le hacen a todo el mundo. No, y por lucha, señores, del sindicato. Y por lucha del sindicato. Pero justamente el sindicato consigue. Señores, en la evaluación del 2017 fue la última de los maestros. Sí. Los resultados fueron que solamente en la categoría de excelente quedó un 2 punto y algo. 9. Y un 2.9 y en la de más o menos, ¿cómo se llamaba? Aceptable o qué sé yo, era un 20 y tanto. O sea, en total un 25% de los maestros que se evaluaron
eran los que estaban calificados para dar clases. El 75% de ahí para abajo, podía irse. 75% en una escala que va bajando hasta cero, hasta gente que sacan cero en un examen, el 75%. Bueno, en la categoría insatisfactorio, que es el que tú mencionas, está el 38%. Bueno, entonces para terminar te voy a decir, ¿qué consecuencia tuvo eso? Todo el mundo tuvo un mínimo de 17% de aumento. Esa cifra la tengo porque yo las he escrito. Y a partir de ahí, el que tuvo más, tuvo hasta un 30% de aumento. 32. 32, bueno. Wow. Pero el mínimo, el que sacó cero, tuvo 17. ¿Y cuándo nos ha aumentado a nosotros 17% en cualquier sitio? Lo que tú señalas, que es un planteamiento que hace tiempo lo vengo haciendo, que es una distorsión. Fíjate que el bienestar que yo puedo tener como maestro no deviene de mi accionar, no deviene de los logros que yo puedo alcanzar enseñando a los niños, porque no hay una carrera, no hay una carrera que me diga a mí, como usted logró que los muchachos suyos aprendieran, usted va a tener un incentivo, usted va a recibir un adicional, o que tú puedas decir, hay el maestro 1, el maestro 2, Pero no hay sistema de medición. Exacto. Sin embargo, ¿de qué depende? ¿De qué depende que el maestro tenga un buen salario? De la huelga que haga la ADP. Cuando la ADP dice, no, hay que aumentarle el 25%. Pero, y entonces se va a una huelga y hay negocia. Hay unos incentivos, pero ¿sabes en qué se basan los incentivos? En títulos. Y los títulos no le enseñan a los niños. Y los años. O sea, Sí, claro. en Títulos y años y títulos. Entonces los maestros coleccionan muchos títulos y de hecho la mayoría de ellos pagados por el Estado. Aunque ellos dicen que no tienen, yo oía al de la ADP decir que no se está invirtiendo en capacitación profesoral, pero los 100 y pico mil alumnos que tienen, que ha devenido en ser la carrera más numerosa del país, la gran mayoría tienen una ayuda del gobierno. O claro, se la pagan. ¿Cuántos profesores se la hay? pagan. A propósito de eso, ¿cuántos profesores hay registrados en el país? Ahora Alrededor mismo, de 75.000 docentes. Que dependen del ministerio. Que depende del ministerio. Y Sí, entonces el la sector escuela público. y la No, escuela pero- privada. pero eso- docentes no son, yo he visto una cifra Salió de, recientemente. ahora mismo están 120 y tantos. No, lo que pasa es que eso incluye el docente, incluye entonces los otros personal docente, pero maestro de aula, la última estadística que vi anda por alrededor de los 75, 78. Bueno, Más pero todo el pero, personal todo el docente, técnico docente, director Pero de ese personal sería suficiente interviene. para tratar la cobertura general de las exigencias de la escuela, ¿no? Mira, aquí hay 1.900.000. Hoy mismo me refrescó la cifra que yo la he utilizado en algunas publicaciones de la matrícula estudiantil en el sector público está estancada hace años. O sea, no crece. Está en 1.9 y eso en 1.9 estaba en el 2013, cuando comenzó el 4%. O sea, hay una diferencia apenas de unos 50.000 estudiantes más que en ese momento está estancada, o sea, no está creciendo porque en el país la población no está creciendo. Y tanto. la deserción, el nivel de deserción. Sin embargo, sigue la alta. cantidad de docentes se ha duplicado y mucho más que duplicado, un 2 puntos y algo. Y de verdad ha cambiado la relación entre estudiantes y docentes, aunque en algunos lugares, como la capital, sigue siendo muy sobrepoblado. Exacto. Mira, sin contar los años de pandemia, porque en los años de la pandemia las estadísticas dejaron de funcionar. No tenemos datos estadísticos de esos años. Ahora, por 3 ocasiones, en el 92 lo tuve que hacer porque yo dirigía una parte del plan decenal de la parte diagnóstica. Después lo hice en el 2008-2010 y después lo llegué a hacer de nuevo en el 2019, el mismo cálculo. Tomando una cohorte de 1.000 estudiantes que entran a primero de primaria, en los 12 años terminan la secundaria de los 1.497. Bien. ¿Cuántos son hembras y cuántos son varones de eso? La mayoría son La hembras. mayoría Bien, de- si me lo ¿Dónde estamos dejando permiten, los si me lo varones? permiten, tenemos que hacer una última pausa. Regresamos ya con la parte final del tema casi escalofriante de esta noche. Regresamos después de la pausa. Total.
Bien, llegamos a la parte ya final, desgraciadamente, porque este es un tema sumamente importante para el presente y el futuro de la nación, como ya he dicho. A nuestro tema de esta noche, que tiene que ver con la crisis que afronta el sistema educativo, público especialmente en el país. Ahora, a comienzo de la actual administración, septiembre, octubre, no recuerdo exactamente la fecha, del 2020, el entonces ministro de Educación, el señor Roberto Fulcar, por la vía administrativa, canceló a los 17 directores regionales de educación, bajo el supuesto de que habían sido designados en un concurso amañado. No canceló. Bueno, lo suspendió. Oh, okay. Bueno, lo suspendió o lo cambió. Lo cual, y yo lo que quiero preguntar, según algunos expertos, eso tuvo un impacto muy negativo en el sistema educativo dominicano, ¿no? Pero tú duplicaste la nómina de directores, porque todos esos directores que eran directores regionales y tal pasaron a ser asesores con su mismo sueldo. Y además nombraste otros 18 nuevos directores y son 140 y 140 directores distritales. No, sumados. Son 140. Más sumados. Entonces, ¿qué tú hiciste? Duplicaste. En la parte directiva del sistema, tú duplicaste los salarios. Pero además nombró quizás como director regional a gente que no tenía la aptitud ni la capacidad para esa posición, ¿no? Tú sabes que tradicionalmente, desde hace muchos años, y no sé de cuándo comenzó eso, pero tradicionalmente los nombramientos en el Ministerio de Educación tienen sus cuotas. O sea, las cuotas del partido del gobierno tienen sus cuotas. Las cuotas del senador en su provincia para los nombramientos de esa provincia. La cuota de los diputados, la cuota del alcalde, las cuotas del presidente del partido en esa zona. El presidente del partido, etcétera, etcétera, que hay que darle sus nombramientos y de eso es que se han llenado las escuelas. Con ese esquema tan viciado no vamos a mejorar la educación. Entonces, no hay forma de que la educación mejore si cada persona ahí tiene un protector, un director de escuela. Esos son los testimonios que yo he recibido en muchas de mis investigaciones a lo largo de 30 y tantos años en esto. Un director de escuela no puede cancelar a un conserje porque ese conserje es un nombrado por fulano, el alcalde. El alcalde, el senador, el diputado, lo que sea. Entonces, cada uno es un mundo aparte. No hay, como decía Leo, un sistema de medición, de consecuencias, de nada, y con ese mismo esquema no Yo tuve una progresar. visión relámpago hace una especie de un año y medio sobre un aula que me tocó visitar una escuela por una razón que no recuerdo ahora, y me aproximé a un aula que tenía la puerta abierta, y lo que vi realmente me espantó porque hice una comparación mental sobre cómo funcionaba la escuela en mi época. Y yo recuerdo perfectamente que cuando un profesor entraba y se sentaba en su pupitre, nadie podía entrar si no estaba allá en el aula. Cuando el profesor entraba, los estudiantes automáticamente nos parábamos y no nos sentábamos hasta que el profesor nos dijera, pueden sentarse. Cuando uno tenía una necesidad de ir a un baño, uno tenía que levantar la mano y esperar la autorización del profesor o de la profesora para ir al baño. Y cuando uno quería hacer una pregunta, uno tenía que esperar la autorización que usted desea, señor Guerrero. Me decían a mí a los 15 años, señor Guerrero, por respeto. Entonces, yo creo que se ha faltado el respeto en la escuela y que los alumnos no respetan al profesor. Y el culpable de eso, a mi modo de ver, es el propio profesor, que no se ha dado a respetar. ¿Qué podemos hacer para reconstruir esa tradición de la escuela, cuando la escuela funcionaba en el país? Mira, tú mencionas eso en la evaluación del 2017 que Miriam mencionó hace un rato. De hecho, salieron clarísimamente especificados cuáles son las grandes debilidades del magisterio en ese sentido. De hecho, eso que tú señalas apareció como una gran debilidad. El maestro no sabe cómo crear un clima de respeto en el aula. No lo hace, no sabe hacerlo. Y entonces suceden esas cosas que tú dices hoy. Lo que tú dices fue mi experiencia también. Era imposible
que cuando entrara un maestro al aula, siendo yo estudiante en la Escuela República Dominicana, era imposible que yo no me parara, era que yo me tenía que parar y pararme derecho. O sea, no de cualquier manera. Habían unas normas. Yo no digo que lo hagamos igualito, pero que haya normas claras. Pero las cosas que estaban bien antes deben funcionar bien ahora. Es decir, deberían funcionar. Yo les voy a decir por qué no están funcionando bien. Durante 31 años nosotros vivimos una dictadura, la de Trujillo, usted la recuerda. Y en el país se entendió que las cosas buenas, como esa que usted menciona, que estaban... Era un valor de la dictadura. Era un valor de la dictadura y lo perdimos y perdimos creyendo que era libertad y eso no es más que libertinaje, lo hemos perdido. No, hay que rescatarlo. Sí, pero lo dejamos, perdimos eso y nadie se ha preocupado en recuperar esos valores. Y hay que hacerlo. Hay que ver el tema de la formación de los maestros. Claro. Esos maestros no saben, como tú decías, cómo hacerlo, porque ellos son el resultado de ese mismo sistema. Hay que saber que la formación de maestros se fue tan abajo, tan al suelo, justamente en todos esos años donde el maestro ganaba un salario que era un salario más por debajo del mínimo que ganaba el maestro. Entonces ninguna persona con cierto criterio o un estudiante talentoso quería ir a estudiar magisterio, porque esa era una de las peores carreras que había. Entonces, eso duró décadas, y ese resultado, para eso cortarlo, y que no dure 50 años, la pregunta que usted decía, ¿cuándo podemos tener? Habría que hacer cambios importantes en la forma en que dramáticos, se maneja, ¿no? Y dramáticos. Porque cuando se abren los concursos, las personas que van todavía, aún con los salarios actuales, las personas que van a solicitar y que participan en esos concursos, no necesariamente son las personas más sobresalientes de la sociedad. Por alguna razón, mucha gente se quiere ya meter a maestro porque es una profesión donde no te van a maestro público. No te van a pedir cuentas, tú vas a hacer lo que tú quieras, tú vas a tener un sindicato que te protege. Es decir, es a la gente que va a ir sabiendo a lo que va. La mejor evidencia de lo que tú señalas es que en el último concurso, en la primera ronda, de los 70,000 y pico de personas que participaron, solo pasaron 6,000. Y hubo que flexibilizar las cosas para llegar a los 19,000. Que no pasan, no saben, mire. Y esa fue la realidad. Las evaluaciones de maestros indican que no saben leer. ¿Cómo le van a enseñar? O sea, nosotros no estamos metidos. No se puede enseñar lo que uno no conoce. Así es. Sí. Nosotros estamos metidos en un círculo vicioso actualmente, dando vueltas en un mismo lugar con estas cosas de lo que está pasando. Ahora, aquí es cómo creamos un círculo virtuoso en torno a la educación. ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar el sistema? Las políticas que hay que implementar para romper ese círculo. En términos de lo que pasa en el aula, en términos de cómo se forma el maestro, en términos de cómo se gobierna el sistema. Yo creo que esos son pasos que hay que darlo. Y hay 3 instituciones claves que tienen que apoyar al ministerio, que son institutos o descentralizados o desconcentrados. El IDEICE investiga lo que está pasando. El ISFODOSU forma a los maestros y debe investigar formas efectivas de cómo se cambia esa realidad. Sí, pero y si tenemos no... a l'INAFOCAN que debe formar... No, financia a quienes forman. Sí, pero si no hay un compromiso, si no hay un compromiso de los profesores o de ADP en ese esfuerzo, es imposible que tenga resultados. Porque el problema es compromiso. El ADP va a venir, Miguel, cuando la ADP no sea la que gobierne el ministerio. Ahorita decía Leo algo de eso cuando cortamos. Aquí se ha formado una cultura de que en cada partido político hay un grupo de líderes que viene de ese sector que ellos trabajan su cargo, ¿verdad? Cuando llegan, la mayoría de los ministros han sido sindicalistas, no todos, pero una gran parte de ellos, y vienen de esa cultura, y cuando llegan
no trabajan, ellos no pueden cambiar No el pueden chip. romper ese vínculo. No pueden cambiar el chip de que en ese 4 años o tantos años que le toque, ellos son ya representantes de la sociedad dominicana, no de un grupo, no de un sector profesional. Ese chip no lo pueden cambiar ellos siguen pensando como sindicalistas y no hay una sola cosa que hagan que no sea en unión con el sindicato. Ahora, escuchándolo ustedes, es muy fácil ser fatalista con relación al futuro del sistema escolar dominicano. Pero ¿tenemos posibilidades de modificar lo que estamos viviendo o no? Sí, pero hace falta, son decisiones políticas de alto nivel. Políticas. Yo creo que si la clase política, los dirigentes políticos, no se ponen de acuerdo a decir, señores, queremos la misma sociedad, queremos una sociedad con bienestar, queremos una sociedad educada. Si todos los políticos no entienden eso y son capaces de decir, entonces vamos a respetar el sistema educativo. Vamos a hacer del sistema educativo aquello que nos garantice la generación de ciudadanos y ciudadanas. Mire, yo he leído en cada proceso electoral, yo me he preocupado por leer las propuestas de gobierno de cada partido, ¿no? Especialmente. Y hay una cosa que casi milagrosa que yo he descubierto, que es que las coincidencias entre todos en esos programas son mayores que la diferencia. Sin embargo, pero en el accionar no. Pero sin embargo, no se pueden sentar a una misma mesa para llegar a un acuerdo con relación a lo que están de acuerdo. Todos plantean lo mismo, Sí. pero sabiendo que no lo van a hacer. Sí, exactamente. Hay cosas muy drásticas que hay que hacer para que podamos avanzar en educación. Y lo más drástico, yo vuelvo y lo repito, es que el Estado asuma su rol, el que le corresponde en cualquier país del mundo y el que nosotros los ciudadanos tenemos que reclamar que asuma, es dirigir la educación. No por eso estamos propugnando por autoritarismo, arbitrariedades, nada de eso, al contrario. Si entra con arbitrariedades, se va a encontrar con que incluso va a perder el apoyo de la gente que estamos propugnando porque se haga cambio. Tienen que hacerse los cambios con el cuidado, con la dedicación que se necesita, pero al mismo tiempo con la autoridad que Doña se Miriam, pero hay algunos nudos que no se rompen sino con un hacha. Bueno, Pero hay hachas. hay hachas. Por eso mismo. Y una cosa más. Sí, sí. Yo conocí de manera directa. Bien, nos quedan 2 minutos, por favor. Vamos a hacer un resumen al final de cada uno sobre Yo he hablado mucho. sobre lo que ustedes entienden que debe hacerse a partir de ahora en beneficio del sistema escolar dominicano. Mira, yo pienso que para salir de la situación en que estamos, el liderazgo político tiene que asumir su responsabilidad, porque es una responsabilidad de país. No es una responsabilidad de ningún partido particular, es una responsabilidad de país. Si los líderes de los partidos no son capaces de juntarse para tomar esas decisiones, que dejen eso. Yo les pediría que lleguen a 2 o 3 acuerdos muy duritos, ¿verdad? Por ejemplo, miren, aquí se acabó el que no haya evaluaciones y consecuencias en el sistema educativo. Aquí se va a proceder a evaluar a todo el mundo y el que no se pueda quedar tiene que irse. Eso debe acordarlo porque sin eso no hay institución, ni empresa, ni nada que funcione cuando la gente no tenga consecuencias. Pero también yo quisiera ver que el Estado deje de ser el garante del desorden. El garante y lo que yo señalaba ahorita, la persona que le hace los descuentos al sindicato. El sindicato debe tener sus propios medios para afiliación. No hay afiliación obligatoria en ninguna ley dominicana. Sin embargo, es así. Bien, es decir, si no hay obligación de afiliarse y no hay obligación de descontarle, entonces el sindicato que haga lo suyo. Yo digo, 30 segundos. El Estado tiene que ser cálido y estricto, porque tiene que haber régimen de consecuencia, y yo pienso que en la crisis que estamos hay que desarrollar a los maestros
a que vuelvan a aprender lo que no han aprendido en estos años para que la escuela o lo que se le ha olvidado, ¿no? Bien, muy agradecido por la amabilidad y el honor de aceptar nuestra invitación para debatir con tanta altura y tanta franqueza un tema de tanta relevancia para la República Dominicana. Espero que hayan disfrutado el tema y espero seguir también contando con la gracia de su atención cuando regresemos el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.